17, y bueno, cada una estaba en lo suyo, tratando de integrarse a su lugar, a su trabajo, a su familia. Nos veíamos, sí, nos veíamos, pero realmente una reunión que hicimos grande fue después de 10 años, porque en el 93 hicimos un gran encuentro. Bien, pero fíjense ustedes, recién en el 89 empezamos, perdón, 99, 89, ah, sí, está bien. No, 2006, 99, chicas, no me crucen la matemática que la tengo clara. En el año 99 empezamos a reunirnos ya con miras a poder escribir algo. No sabíamos todavía un libro. Entonces empezó el debate, como buenas presas políticas, que cómo lo hacemos, que de dónde partimos. Hacíamos reuniones que se llamaban la reunión de las memoriosas, y hablábamos, como siempre, todas juntas, y bueno, y se grababa eso. Después, pobre, la persona que tuvo que desgrabar, le costó bastante. Y luego lo que habíamos llegado a un acuerdo de basarnos sobre todo en las cartas que nosotras escribíamos desde la cárcel. Tanto es que el libro contiene, aparte de algunas que figuran en el libro, tiene un CD con 500 cartas escritas desde la cárcel. Tengan en cuenta que las cartas tenían que guardar una cierta forma, porque como eran censuradas, toda carta que escribíamos tenía que pasar primero por la censura del penal. Y nosotros recibíamos respuesta de nuestra familia, las cartas abiertas. De esa forma nos fuimos juntando y conversando, y Mariana Crespo ha sido uno de los motores de ese libro. Desgraciadamente, la compañera fallece en el año 2000 y nosotros lo presentamos recién en el 2006. Y otra compañera que trabajó muchísimo, que también ya no está, pero ella sí vivió toda la presentación del libro, es Mirta Clara de Salas, Mirta Sala Clara de Salas. Después, otra compañera también que laburó muchísimo, que incluso es la autora de la carta que leyó esta niña, es Blanca Beche. Pero yo no les doy esos nombres, ellas ya no están, pero igual el espíritu de ella y el nuestro siempre están unidos. A partir de ahí, como dijo Berta, siempre nos juntamos, y con esto de las redes sociales y del internet, permite que estemos en contacto aún con compañeras que ya no están en el país, que nos comunicamos por internet, por WhatsApp y todas esas cosas que yo no manejo mucho, pero sé que existen. Cuando viene alguna, avisa, se viene fulana, una juntada. Y bueno, nos juntamos donde sea y como sea, y seguimos en contacto con el mismo espíritu de solidaridad, porque las vivencias fueron tan fuertes que aún a 40 y pico de años siguen presentes. Y como les decía, el tema del libro tenía sobre todo el objetivo de poder mostrar a la opinión pública lo que ha sido nuestra vida dentro de la cárcel, y también a través de eso denunciar lo que ha sido la represión militar, la represión civil, porque los civiles, acá yo siempre digo, no es que Martínez de Hoz era el sirviente de los militares, al revés, los militares eran sirvientes de Martínez de Hoz y toda la comunidad financiera que han manejado con la colaboración de cúpulas de la Iglesia Católica. No todos los sectores, hubo sectores de sacerdotes católicos que incluso han habido presos y desaparecidos. Bueno, de esa manera se hizo el libro, nada más. Bueno, abrimos el micrófono para todo aquel que quiera hacer
hacer alguna pregunta, algún aporte. Consideramos que el periodo histórico que estamos intentando reconstruir o deconstruir, porque hay mucho escrito sobre el proceso, también nos debería servir como disparador para empezar a pensar desde otros lugares, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, entiendo por lo que han relatado que todas las presas políticas, las 1200, han sido puestas en prisión a partir del año 74. O sea que toda la experiencia de los presos que venían antes del devotazo, digamos, no había ningún caso de eso. En este caso. Algunos sí venían desde antes. Porque habían estado. Que no salieron en el devotazo. No, sí salieron. Salieron y después los metieron de nuevo. Sí, y aportaban su experiencia de cárcel. Y después les quería preguntar, es una curiosidad, saber de ustedes de qué organizaciones venían militando, más allá de que había una heterogeneidad que marcaron bien, y si los partidos tenían incidencia estratégica en esta organización más interna de las mujeres dentro de la cárcel, y también debatir, por supuesto, algo que, bueno, sí creo que Aymar la conocemos hace tantos años, que ha abierto un debate con Pablo y con Claridad sobre el terrorismo de Estado de la guerra civil, si no considera que la guerra de guerrilla es una forma de guerra, como planteaba la compañera, aunque no sea una guerra regular, sí una guerra asimétrica, ¿no? Como plantean tanto Flaviano como Pablo, y eso invalidaría, ¿no?, la posición de terrorismo de Estado. Y también mejorar una caracterización que ya a partir del 74, como dice Bonavena Gineva, digamos, más que un alza, lo que empieza a ver ya es una contrarrevolución, y que independientemente del gobierno sea democrático, ya del propio Perón creando la AAA y después Isabel Perón, tiene una continuidad con la dictadura. O sea que la división democracia y dictadura a veces también es falsa, si eso se discutía dentro de la cárcel. Y bueno, todas esas cosas me quedaron, me interesó mucho todas las posiciones, pero me quedaron picando esas cosas para debatirlo. Como a ustedes les parece también, me parece que por la densidad de la preocupación del compañero Ereñú, a los fines pedagógicos, sería bueno ir contestando por partes, ¿no? Porque por ahí se pierden 4 o 5 preguntas que planteó. A ver, puedo empezar a dar alguna respuesta, algún detalle. Con respecto a la cantidad de organizaciones políticas que había y a la densidad de cada una. Se reflejaba, como ya dijimos, adentro de la cárcel un poco lo que pasaba afuera. Es decir, afuera había 2 grandes organizaciones importantes con estrategias y tácticas diferentes que eran PRT con la propuesta del brazo, no un brazo armado del PRT, sino la organización de un ejército revolucionario del pueblo, y por otro lado Montoneros como organización político-militar. Eran las 2 grandes fuerzas políticas que existían en esa época, pero había una cantidad enorme que no se alcanzan los dedos a nombrarlas, de organizaciones, algunas armadas y otras no armadas, que participaban de la lucha social y política de entonces. En la cárcel aparece ese fenómeno. La mayoría de las presas políticas, no voy a hablar ahora por la cárcel ni las cárceles de varones, nuestra propia experiencia, la mayoría eran compañeras de la organización Montoneros y compañeras de la organización PRT. Evidentemente las diferencias de afuera se llevaron adentro y eso nos llevó tiempo y trabajo construir una relación política que un tiempo que fue variando según los casos, pero el caso que cuenta la compañera, precisamente de esas 3 compañeras que dicen o nos vamos las 3 o ninguna, ahí había una compañera de Montoneros y 2 compañeras del PRT. Siempre. Y ahí está, se me está haciendo el escozor en la piel de pensar lo que significa eso para que ustedes entiendan la construcción política que hicimos adentro. Porque esas 3 compañeras
con las cuales discutíamos mucho, porque estaba todo prohibido, como dijo Elsa, todo prohibido. Calcule que estábamos ahí porque éramos presas políticas, es decir, porque éramos militantes políticas. No había un día que no hiciéramos militancia política, ¿o no? ¿O no? Todos los días hacíamos militancia política, clandestina, como dijo Elsa. Porque si te pescaban, por ejemplo, haciendo gimnasia, que era una militancia política porque estaba prohibido, porque pretendían que quedemos tullidas 5 años o 6 o 10 u 8 sentadas en una cucheta, nosotros nos despertábamos a veces organizando la gimnasia a la madrugada, nos despertábamos en punta de pie, nos bajábamos de las cuchetas y hacíamos gimnasia despacito, despacito. Cuando una estaba alerta y hacía de campana y sabía que venía la celadora, nos acostábamos y venían y nos iluminaban con la linterna a ver si alguna, y estábamos ahí, que a veces decíamos, no sirve más la gimnasia o nos mata esta gimnasia que hacemos en estas condiciones de terror. ¿Entienden? Porque cuando eran los pabellones, yo me acuerdo, a través de la reja te iluminaban así con la linterna y acabábamos de llegar después de estar haciendo trote en el medio del pasillo 25 o 30 cuando estábamos en los pabellones grandes, o las 4 cuando estábamos en la celda chiquita, que teníamos un pasillito así para movernos. Entonces, militantes políticas. Y esa militancia política, esa militancia política nos llevaba también a discutir de política. Entonces, supónganse, una fecha que Montoneros conmemoraba el 26 de julio, que tiene muchas connotaciones, el 26 de julio, entonces, en el momento del recreo, donde se abrían todas las puertas del celular, que eran 23 celdas, 12 o 13 de cada lado, y había unas mesas en el medio y teníamos una hora, en esa hora invitaban a sus celdas con una de campana que estaba mirando que la celadora no se meta. Y entonces las compañeras peronistas y de Montonero nos explicaban la vida de Evita y por qué el peronismo, y nosotros éramos las de las otras organizaciones invitadas a las charlas políticas. Lo mismo hacíamos las compañeras del PRT. Entonces, calculen ustedes, esto es muy importante para verlo, creo que hicimos todas referencias a que nosotros tenemos vivenciado lo que fue la experiencia de la unidad más allá de las diferencias políticas, porque lo que había permitido hacer eso era la identificación del enemigo. La identificación del enemigo. Eso era el punto. Y no lo teníamos muy claro, lo fuimos afinando después. Hoy en día, compañeros, estudiantes, docentes, universitarios, el pueblo argentino debe tomar conciencia que todavía no tenemos identificado al enemigo, aunque se nos muestra en todas las pantallas y en las barbaridades que nos hacen, todavía no tenemos identificado al enemigo. A mi criterio, eso es lo que nos lleva a que como pueblo no seamos todavía una unidad política. Somos un conjunto de gente que reclama por separado sus cosas que son muy justas, todas reivindicaciones. Que más salario, que es muy justo, que no ocupación, que más trabajo, que esto, que el otro, que la cloaca, que el agua, todo eso es justo, compañeros. Pero no hemos construido como pueblo una unidad política. Y nosotros no venimos acá a mandarnos la parte de que nosotras fuimos muy vivas y que hicimos la unidad política. Nosotros no es que fuimos muy vivas, es que el enemigo nos tenía en sus garras. Y nosotras nos dábamos cuenta que si bien había compañeras de familias ricas, porque hemos tenido compañeras que sabíamos que eran de la alta burguesía, y hemos tenido juntos, conviviendo, compañeras de la pobreza más extrema, pequeños campesinos de Salta, de Jujuy, de Catamarca. Hemos tenido a la, ¿cómo se llamó esta de jueza que se murió? De la Argibay, jueza que después fue la jueza de la Corte Suprema de Justicia, estaba con nosotros, las abogadas nos enseñaban a hacer los habeas corpus y otras enseñábamos a escribir a las analfabetas, y las analfabetas hacían unos cuentos para niños que eran maravillosos cuando aprendieron a escribir y aprendieron a jugar al ajedrez y así. Entonces, construimos pueblo. ¿También lo que digo? Sí. Construimos un pueblo ahí adentro. Tuvimos una experiencia que nos... Quizás ahora, en este momento tan tremendo que estamos viviendo como en la Argentina,
por eso habríamos pensado en la actualidad que tiene esta experiencia hoy. Porque es más allá de discutir académicamente si fue guerra o si fue terrorismo de Estado. Hay argumentos filosóficos, científicos, que pueden decir una cosa o la otra. Yo creo que si nosotros decimos terrorismo de Estado y agregamos qué Estado estamos hablando y decimos fue el poder financiero terrorista sobre el pueblo argentino, es una definición que la afirmo, la reafirmo y la comparto. Fue el poder financiero terrorista, compañeros, y estamos en manos del poder financiero terrorista otra vez, con otras maneras de terror, que nos meten por todos lados las barbaries que están haciendo y nosotros como pueblo todavía no nos hemos construido como tal. Somos estadísticamente una cantidad de población de la Argentina, pero la construcción política requiere una unidad. Sentirnos amalgamados y hermanados con el otro, aunque no nos guste la cara que tiene, ni la edad, ni los pesos que tiene, ni que cambió el auto, son cosas secundarias. Lo más importante es que en este momento hay un poder que es una parte de la burguesía, es una parte de la burguesía, que es la burguesía financiera, la gran oligarquía financiera transnacionalizada que nos tiene a todos agarrados de los pelos, a todo el pueblo argentino. Entonces, creo que de acá es lo que yo entiendo que vale mucho la experiencia que nosotros tuvimos sin que fuésemos, no éramos iluminadas. Comprender quién era el enemigo y que nos tenía agarrado, por eso insistimos en eso de rehenes que decíamos. Tenernos de rehenes era tenernos agarradas, pero por eso, como dijeron las compañeras, al darnos cuenta de eso, operamos la resistencia que decíamos, tienen la llave estos, pero nosotros le vamos a obstaculizar el plan, lo vamos a demorar, porque cuanto más demoremos la penetración que quieren hacer sobre nosotros, mejores vamos a salir y vamos a ir saliendo cuando se les ocurra, pero tiene que ver con las movidas afuera, con las denuncias internacionales, con todo eso, pero adentro era nuestra resistencia. Nosotros vivíamos resistiendo, esa era nuestra vida. Ahora, yo quería tomar un poco el concepto de guerra. El planteo que se dio en la década del 60 en el mundo, en todos ya sea en Asia, en África, América Latina, se planteó la necesidad, porque había movilizaciones populares de carácter muy masivo y con formas de defensa del pueblo, se planteó la necesidad de definir qué caminos tomar, porque había un estado de ebullición, qué caminos tomar para enfrentar el sistema capitalista y construir un socialismo. Es cierto que en esa época en la Argentina, yo estaba en la universidad, y en todos los ámbitos en el movimiento obrero, se planteaba el adoptar las formas violentas para construir en un futuro, en una guerra popular y prolongada, un ejército. Entonces, eso se puede debatir, podemos discutir si nos fue bien o fue mal, qué pasó con todo eso. Pero, tomando en cuenta lo que plantean generalmente los grupos dominantes, la dictadura, para justificar el genocidio y para plantear una guerra con aparatos y desvirtuar el carácter antipopular que tuvo la dictadura, que fue romper de raíz todo aquel cimiento de construir una sociedad nueva. Para eso había necesidad de aniquilar, de sacarnos a todos de la faz de la tierra, y abarcó al movimiento guerrillero, a los partidos políticos de toda índole, a los estudiantes, a los obreros, al movimiento de los barrios, al movimiento. Eso fue
el desmantelamiento y el aniquilamiento que hizo la dictadura. Entonces, cuando plantean que es una guerra, nosotros tenemos que ser claros en eso, porque si no, caemos en esta teoría de los dos demonios, bando contra bando. Y eso caló a partir del terror que sufrió el pueblo, a partir de esa herramienta de dominio y de terror, caló en amplios sectores de nuestra sociedad. Por eso es un debate que a lo mejor se podría hacer en distintos lugares para ver qué retoma el pueblo y sus organizaciones políticas de esas experiencias, como de las experiencias mundiales y fundamentalmente de las experiencias de América Latina, para construir realmente una alternativa en el momento actual. Porque tenemos que plantear que la dictadura lo que trató de hacer esencialmente es abortar la posibilidad de cambio de la sociedad. Por eso yo digo que el término ese hay que tomarlo con mucho cuidado. Sí, sí, me pregunta, pero creo que va a contestar la compañera. Ya está pidiendo para hablar. No, yo lo que quería, a mí me parece que los ejemplos son importantes en esta cuestión de que nosotros formamos un frente de presas, es decir, buscamos la unidad por más que pensábamos, teníamos tácticas y estrategias distintas como organizaciones, porque no solamente estaba PRT, Montoneros, sino que había organizaciones también revolucionarias, más pequeñas, e intentamos en ese frente incorporar a todas las compañeras. Tal es así, y en esto va el ejemplo, que nosotros resistíamos a la requisa y no íbamos al desnudo. Nosotros nos requisaban, pero nosotros llegábamos hasta la bombacha y el corpiño. Cuando nos pedían se tienen que desnudar, nosotros decíamos que no, y de ahí marchábamos masivamente a la celda de castigo. Y ahí, bueno, estábamos 15 días, 20 días, de acuerdo a cómo les parecía, porque querían a toda costa romper esa forma de lucha que nosotros teníamos resistiendo a esto de la requisa al desnudo. Por una cuestión de intimidad, por una cuestión de feminismo, pero fundamentalmente para nosotros era una medida de resistencia. Se da una situación en la cual compañeras deciden de que, un número importante de compañeras, deciden de que es muy desgastante y que van a ir, porque íbamos a la celda de castigo y ahí no la pasábamos precisamente bien. Sin visitas, sin correos, sin poder ir libremente al baño, porque nos ponían entre la cucheta y el baño, que era un agujero, nos ponían una puerta. Entonces muchas veces nosotros teníamos que hacer nuestras necesidades en el jarrito donde tomábamos agua. Pero bueno, eso les comento. Entonces era desgastante, pero nosotros seguíamos mantuvimos durante años esto. Hay un grupo de compañeras que decide que va a ir al desnudo. Y nosotros lo pensamos y decimos, el frente es lo más importante, vamos nosotras también al desnudo. Es decir, teníamos claro la cuestión de la unidad. Y creo que eso nos permitió que los milicos hicieron especies de test a todas nosotras, es decir, inteligencia del primer cuerpo. Primero nos pedían, nos llamaban, estaban reunidos los milicos, una reunión ahí de civil, más vale, pero bueno, Sánchez Toranzo a la cabeza, y nos pedían delación.
Como con la delación no entró nadie, y ellos querían llevar adelante una política de quiebre del frente, después nos pedían que firmemos "no soy subversiva". Y después, como nosotros considerábamos que eso era una delación indirecta, si yo no soy subversiva, el resto lo es, también quedamos en bueno. Y después fueron como debilitando el pedido. Y la zanahoria de eso era que pasábamos a regímenes, eran dos regímenes, el intermedio y el más blando, que era tener visita de contacto, que bueno, eso es lo que les comentaba, lo del locutorio, comían mucho mejor, no había sanciones, estaban afuera continuamente en el recreo, y a pesar de toda esa zanahoria, que para nosotros más que zanahoria era una ensalada, porque eran cosas que nos iban a mejorar mucho la forma el modo de vida ahí adentro, la mayoría de las presas políticas salimos del régimen más duro. Es decir, éramos y seguimos siendo totalmente irrecuperables, de acuerdo a los militares. Bueno, eso quería contar. Habían pedido la palabra para hacer preguntas al compañero Gustavo, al compañero Casimiro. Váyanse a preparar Casimiro. Yo quería preguntarles cómo fue el tema del amor en la cárcel. Tomando el Fromm, por ejemplo, en el mar, hay muchos amores. El tema del amor, a ver, ¿qué otras preguntas? Casimiro. Bueno, No sé, acá porque decíamos quién es Casimiro. como bien me presentaba Paola, bueno, yo soy paraguayo, pero bueno, no escapo al debate y le pregunto a las cuatro, primero agradecer esta invitación, bueno, porque me parece muy rico compartir esta experiencia, porque esta transmisión generacional es muy importante comentarlo y hacerlo vivido, porque hay muchos comentarios que dicen que el pueblo, o los pueblos latinoamericanos, o en particular ahora el pueblo argentino, es muy desmemoriado. Ustedes son agentes, protagonistas de esa transmisión de memoria de un tiempo muy particular en nuestra vida social y política en toda Latinoamérica. En particular, hoy abordamos la situación dictadura argentina. En ese sentido va mi pregunta: si ustedes, que han constituido, solidificado ahí una unidad política, muy a pesar de las medidas cada vez más rígidas que se le imponían, en esa lectura política llegaron a advertir de que esta era una articulación continental, porque estaba hablando con Elsa, ella es formosa, muy lindante a mi país, y que ya había instalado en el cono del 59 una tiranía, una fascista criminal que se extendió y articuló. Hoy descubrimos, sabemos que había una articulación continental. Si ustedes pudieron percibir, como para dimensionar el enemigo de las cuales ustedes fueron víctimas. Y sí, porque nosotros no perdíamos de vista que los golpes militares que se habían dado en Latinoamérica, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay ya estaba con la dictadura de hacía mucho tiempo, tenían un hilo conductor. Tuvieron la reunión que hicieron los militares de toda la zona y fueron dando los distintos golpes militares, y adentro no se nos escapaba eso, porque
no quedábamos reducidos al círculo de nuestro país solamente. Si sabíamos que por eso que acabas de mencionar, yo estando en el regimiento de Formosa, todavía como desaparecida, he visto que vinieron militares paraguayos y se llevaron a algún compañero, que después cuando pudimos con otros compañeros y pudimos hablar con la Cruz Roja Internacional, lo hemos denunciado. Y también había compañeras chilenas que estaban detenidas, había uruguayas, o sea que en ese sentido teníamos dimensionado que el enemigo no era un sector individual y que todos estos estaban comandados por el gran enemigo que eran los del norte, ¿no? Aunque ellos mismos después, cuando ya les deja de servir a nivel internacional todo lo que han gestado con respecto a los golpes cívicos militares, empiezan a actuar tal como cuando vienen a la Argentina con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toman denuncias, condenan a los milicos, pero eran ellos los que habían originado todo eso. Por eso, bueno, yo creo que en ese sentido teníamos bastante claro cómo era el tema del enemigo. Y hubo compañeras paraguayas, chilenas, uruguayas, bolivianas también. No se hablaba, no se conocía el Plan Cóndor, no se conocía, pero esos contactos estaban allí presentes. Y la otra pregunta, ¿cómo era el amor? No, por eso te decía, vamos a recurrir al IFRON, las distintas formas de amar. Yo me acuerdo en la cárcel lo siguiente, había, como les decíamos, compañeras muy jovencitas y había gente de la edad nuestra, de mi edad de hoy. Yo era una de las que estaba fuera del rango etario porque era mayor que algunos. Y menor que otras. Y menor que otras que eran como nosotras ahora. O sea que había de todas las edades. Las más chiquillas, las más jovencitas, solas, que venían de tortura. Me acuerdo siempre de una compañera que había sido torturada, era tucumana, de la cárcel de Jamaillán. Contaba atrocidades esa chica. Y ella, yo un día me di cuenta que estaba buscando una madre. Ella buscaba madre. Había compañeras que buscaban hermanas. Había compañeras que también creían encontrar esposo. Creían fabricar relaciones que no existían ahí adentro. Yo me acuerdo haber tenido conversaciones con compañeras sobre este tema para decir, compañeras, estamos adentro de la cárcel, estamos privadas de nuestras familias, estamos privadas de los roles que podríamos tener afuera o que teníamos antes de que nos metan acá adentro. Acá somos todas compañeras. Entonces, es cierto que había como incluso distintas relaciones de afecto, pero no hubo, no sé si puede haber habido, a lo mejor controversias, peleas, discusiones, las ha habido, pero en realidad esto está todo como en otro plano. Lo esencial era, antes estábamos diciendo, eran como, nuestras charlas eran como si fuesen terapias, como decían. Terapia de grupo. Terapias de grupo. Porque en esas convivencias, no es que estuvimos 5 años viviendo 4 juntas en una celda, no era así. Era que nos metían a 4 y de repente venían con una lista y decía fulanita a tal pabellón, menganita a tal celular. Nosotros decíamos calecita. Claro, decíamos calecita. Entonces empezábamos de nuevo a reconocernos, a ver quiénes éramos, de dónde veníamos, a ver las rayas que tenía cada una. Para mí, por ejemplo, una cosa que me ponía totalmente rayada
que ya me conocen los de antes, es que los que fuman no los aguanto. Y yo no me daba cuenta de eso hasta la celda, donde éramos 4, de las cuales 3 fumaban todo el día. Porque cuando estábamos sancionadas desde el economato nos prohibían comprar ciertas cosas. Las cosas que no prohibían comprar eran los cigarrillos. Yo decía, compañera, es parte del aniquilamiento físico. Encerradas 4 personas en una celda que eran menos que el ancho de 3 de estas cosas. Hasta acá, menos. Con 2 cuchetas y un pasillito al medio, un agujero de letrina, una piletita y una ventanita allá arriba a la cual no se podía acceder, solamente accedíamos subiendo en el cucheta, fumar todo el día 3 compañeras, hasta que llegó un momento que yo explico ahí mi alergia al humo, porque me dio un ataque de ahogo que creí que me moría en ese momento. Quiero decir, es parte de esa convivencia, entonces lo hablábamos, lo charlábamos, para poder hacer una convivencia apacible y que no se confundieran los roles, por lo menos de parte de la mayoría. Ese era un tema importante. Ahí no teníamos roles familiares, excepto las que había algunas que eran 2 hermanas que estaban presas en la misma, o en el mismo penal y a lo mejor separadas, Y que se peleaban. o 3, claro, por ejemplo. Sí. Yo quería... A ver, disculpa. Dale. No, quería en realidad, si pueden, de manera de consejos útiles, sabemos que no es un libro de autoayuda que han escrito, ni mucho menos. Sin embargo, dentro de nuestra militancia, digamos, en este momento histórico de Latinoamérica, hablaban recién de Flacón, sabemos que hace poco a una compañera expresa política como Dilma Rousseff en Brasil también le hicieron un golpe de Estado, lo está pasando con Lula ahora ya. Estamos como muy baqueteados, ¿no? Nos están dando por todos lados. De la experiencia de ustedes, tan enriquecedora, si pudieran ofrecernos algún elemento desde donde ustedes pudieron, digamos, vencer todas las atrocidades que tuvieron que vivir, eso por ahí nos reconforta un poco el alma y por otro lado nos pueda dar un cierto ánimo, ¿no? Que a veces también vamos perdiendo en determinados momentos. Claramente la cuestión de la unidad me parece que es un ejemplo muy hermoso que nos brindan, pero por ahí si tengan otro, algún consejo útil como para este momento en donde parece ser que la sombra del Plan Cóndor, como lo llama Correa Judicial, está nuevamente, digamos, instalándose en Latinoamérica. Mira, yo creo que el concepto de unidad tiene que ser algo concreto, igual que el de memoria, verdad y justicia. No podemos dejar de conocer nuestra historia si queremos seguir viviendo. Nosotros los sobrevivientes, para que realmente haya memoria, verdad y justicia, tenemos que declarar y denunciar en todos los ámbitos, ya sea en un juicio oral y público, en un juicio menos grande, en organismos internacionales, ahí a donde nos llamen y nos requieran, poder contar lo que hemos pasado y cómo lo hemos vivido, y como estamos diciendo acá, que la unidad y la solidaridad, y abrir un poco nuestra mente, no cerrarnos demasiado en cosas que por ahí las tenemos como principios y que no lo son. Pueden, como decía hoy Irma, diferencias, pero diferencias que si tenemos bien visto al enemigo, nos damos cuenta que pueden estar de costado esas diferencias y avanzar todos juntos. Fíjate vos que en este momento, en el país, hay una bronca generalizada, porque no es casual el hit del verano, porque Mauricio Macri, la puta que te parió. Pero los más clarificados, y acá creo que hay un grupo grande de esto, tenemos que luchar para que esa bronca se convierta en conciencia.
y no dividiéndonos, no queriendo dejar de, no, vos porque vos sos de tal partido, vos sos de tal otra. Estamos hablando incluso del grupo de la gente que nos consideramos de izquierda. No perder de vista eso, unidad y solidaridad que sea real y objetiva, que no sea un eslogan. Eso para mí se me ocurre que sería la forma, aunque no es fácil. No sé si yo ya lo voy a llegar a ver. Vos capaz que sí. Sí, hay compañeros que están levantando la mano. Así que compañera. A ver. No sé si es una pregunta, pero creo que estaba yo más o menos apuntando a lo que decía él, de clarificar un poco esa unidad, ¿no? Ustedes la llevan por ahí explicitando todo lo que pasaron, pero qué sé yo, cuando uno ve que entre los argentinos hay diferencias como por ejemplo contra el negro, contra el pobre, contra el piquetero, contra la mujer, contra el boliviano, y ustedes nos están diciendo unidad, unidad, unidad. Yo creo que hasta esa sutileza tenemos que llegar, ¿no? Cuando nosotros nos reconozcamos en todo, en la mujer, en el boliviano, en el pobre, en el piquetero, en el que es de izquierda, en el que es peronista, yo creo que cuando nos identifiquemos en esa unidad, en todos esos ámbitos, yo creo que por ahí podamos empezar a reconstruir un país más solidario. Por ahí, no sé, a veces me da la sensación de que uno dice, bueno, militar, formar parte de un partido, o de un partido revolucionario, o de un brazo armado, político, pero capaz que nos falta eso más pequeño que es hermanarnos hasta en esas pequeñas cosas. Cuando creo que nos hermanemos en esas pequeñas cosas, creo que lo demás capaz que venga solo. Creo, no sé. Sí, yo creo que uno de los temas, una de las cuestiones más fundamentales de la política hoy es que nosotros, como dice Elsa, hay mucha bronca, nosotros sabemos que tenemos un pueblo resistente, porque creativamente se han generado organizaciones por todos los lugares. El tema de la mujer es muy importante como nuevo sujeto, eso también hay que tenerlo en cuenta dentro de la militancia, pero hay una cuestión central que es la fragmentación. Nosotros estamos fragmentados, entonces el debate en cada lugar donde estemos es cómo resolver eso, porque mientras sigamos fragmentados no podemos definir un proyecto. Y nosotros en la cárcel teníamos un proyecto y un objetivo, que era nosotros queríamos salir vivas. Entonces eso estaba más claro. Yo creo que ahora hay una situación muy compleja, pero sí es necesario trabajar sobre la fragmentación y tratar de ver cómo se amalgaman todas esas organizaciones populares. Y acá hay que definir más la cuestión de pueblo, que entendemos nosotros por pueblo, que no es un grupito reducido. Entonces ahí es como que sería una de las tareas más importantes. Yo sé que es difícil, porque nosotros estamos trabajando en relación a un sindicato, estamos trabajando con personas que vienen de distintas experiencias políticas, de distintas edades, y es complejo porque arrastramos en la historia de nuestro país, y ahora pareciera que se ha profundizado, diferencias de concepto, de concepción, y que tenemos que tratar en algún momento unir más eso. Nosotros sabemos cuáles son las disputas dentro del campo popular, dentro de las ideas que vienen del marxismo, las que vienen del peronismo, las comunistas, todo eso está. Eso concreto hay que ver cómo lo resolvemos para realmente poder armar un proyecto que pueda sacarnos de esta situación neoliberal salvaje. Y después yo creo que en ese sentido es difícil, pero lo podemos hacer porque nuestro pueblo tiene una tradición de lucha muy interesante. Nosotros miremos los pueblos de América Latina y a pesar de todo como estamos y que nos da bronca que un 60% haya votado lo que votó, a pesar de eso hay organizaciones populares que hay que empezar a ver. Y también decía la cuestión de la mujer como actor importante en esta nueva manera de hacer política. Y entonces
mi aporte, mi idea, y que trato de llevarlo adelante donde estoy, es esa cuestión de no perdernos, como decimos nosotros en pelotudeces, y empezar a trabajar sobre lo que es central, definir objetivos. Y eso lo vemos y te da mucha pena, pero bueno, creo que las nuevas generaciones pueden ir trabajando eso y seguramente va a salir algo bueno o mejor, pero ahí siempre hay que tener una buena lectura de lo que está pasando. Si nosotros empezamos a leer lo que nos gustaría, es otra cosa. Tenemos que tener una buena lectura de lo que nos está pasando como país, como Latinoamérica y en el mundo. Esas relaciones nosotros, que hemos discutido muchas veces, las teníamos. Hablamos de lo internacional de América Latina y la Argentina, cómo desde el punto de vista de la movilización popular o de los proyectos políticos, cómo se insertaba todo eso. No perdíamos de vista lo que pasaba en el mundo, ni en América Latina, ni en nuestro país. Y eso me parece que son aportes como para salir a lo mejor de justamente de lo que nos dejó esta dictadura, que no es solo uno, vienen muchos años de dictaduras en nuestro país. Esta pregunta puedo... Sí, detalle. Voy a hablar a partir de mi experiencia personal para ver si arrimo a esa pregunta que es también la de todos, ¿no? Creo que lo que nos pasa también es que las organizaciones revolucionarias de los 70 sufrieron un golpe